Hola hermanos, Hola, ¿cómo están? bendiciones. Bendiciones. Sí, gusta saludarles. Estamos ya en nuestra clase número 13. Nos quedan 2 sesiones para poder terminar este curso para matrimonios, esta escuela para matrimonios, y estamos contentos de poder compartir con ustedes una vez más una enseñanza de bendición. Sí, yo creo que la enseñanza de hoy es muy potente. Muchas veces no es enseñado dentro de las iglesias, se transforma como un tabú, pero yo considero que sí es una enseñanza bíblica, una enseñanza que viene del corazón de Dios y que yo considero que es muy importante que lleguemos a conocer desde el punto de vista de la Biblia. Sí, hoy día vamos a hablar sobre la intimidad, pero las clases anteriores profundizamos en la intimidad emocional o afectiva y la intimidad intelectual, que también habíamos profundizado hablando de comunicación. Hoy día vamos a hablar sobre la intimidad física o sexual. Así que les invitamos a orar para preparar nuestro corazón para la enseñanza de hoy. Señor, ayúdanos, Señor, para que esta enseñanza pueda entrar en nuestro corazón, Señor. Que mis hermanos sean muy bendecidos a través de esta enseñanza, Señor. Al darse cuenta, Señor, que tú eres el creador del sexo, Señor. De que tú, Señor, hiciste todo perfecto, Señor. Pero hay un límite, Señor. Hay justamente una manera correcta que está bajo tu voluntad. Y esto queremos hoy, Señor, poder entender, sacar, Señor amado, todo esto que cubre, Señor, que muchas veces en las sociedades no se hablan sobre este asunto. Cuando hablan de forma no bíblica o de forma equivocada. Por eso, Señor, te pedimos que esté con cada uno de nosotros y nos guíe, enseñando qué tú tienes para nosotros contra esta área. Y permita, Señor, que nosotros seamos usados con Paula para poder realmente ministrar el corazón de nuestros hermanos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, lo primero que queremos afirmar es eso, de que nuestro Dios que es santo, Él es el autor de la sexualidad. Y por supuesto, si Dios lo hizo, es algo bueno. Y al ser el creador, por supuesto que su enemigo, ¿no es cierto?, el adversario, que es Satanás, ha intentado de todas las maneras de distorsionarlo. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 4. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Sí. Esta palabra que tiene que ver con lecho viene del griego, de coite, que tiene que ver con la palabra coito, una relación sexual. Nosotros quisiéramos decirles que en la realidad la Biblia habla mucho sobre sexo, mucho, en la realidad mucho más que varios otros asuntos que a veces consideramos importantes para enseñar en la iglesia. Imagínense usted que uno de los 66 libros que está en la Biblia, casi que un 80% está hablando de relación sexual, que es Cantares de los Cantares, para ver cómo Dios realmente da importancia a esta área, porque también hace parte de sus planes para nuestra vida. Y entonces, como decía el texto que leímos aquí en Hebreos capítulo 13, ¿no es cierto? El mensaje es claro, y es que el matrimonio es una relación honrosa, pero también las relaciones sexuales que están dentro de este contexto establecido por Dios, que es el matrimonio, son una experiencia maravillosa, pero también la Biblia condena todas las relaciones sexuales que son extramatrimoniales. Y aquí, ¿no es cierto?, en el verso aparecen 2 palabras. Una de ellas es fornicación, ¿no es cierto?, que se refiere obviamente a las relaciones prematrimoniales, relaciones sexuales prematrimoniales, y la otra es el adulterio, que es el término bíblico para hablar de las relaciones sexuales con alguien que no sea el cónyuge. Las escrituras entonces declaran ahí en Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano en su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ser hombre o mujer no es una innovación de la modernidad ni es obra de Satanás, ¿ya? La sexualidad obviamente lleva, ¿no es cierto?, el sello de hecho por Dios. Y cuando Dios nos creó, ¿no es cierto?, como criaturas sexuales, por eso estábamos hablando de que esto es creación de Dios, dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho y consideró que era muy, muy bueno. Entonces nosotros vemos que Dios es el creador del sexo.
Hoy en día vivimos épocas en que las personas a veces consideran que esta área es una cosa así como del hombre nomás o que del diablo, ¿verdad? Pecaminoso. Pero no es así. En la realidad fue creado por Dios. Como nosotros vamos a ver, hay propósitos espirituales dentro del motivo de por qué Dios nos creó de esta manera. Dios nos hizo y puso en nosotros áreas sensibles, áreas erógenas que nosotros sentimos mucho placer al tener la relación sexual. Y si no fuera de Dios, no habríamos tenido eso dentro de nosotros. Así que veamos ahora un poco de los propósitos bíblicos y espirituales de por qué Dios realmente creó el sexo para el hombre. Sí, bueno, el propósito principal y quizás el más evidente de las relaciones sexuales en el matrimonio es la procreación y la reproducción. En Génesis 1:28, Dios le dijo a Adán y Eva: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Entonces Dios nos brinda a nosotros, nos da esta oportunidad de participar de la creación al darnos esta posibilidad de traer niños al mundo. Entonces esta es una cosa muy poderosa porque en la realidad al ver que el sexo él es fructífero, él en la realidad no muere en sí mismo, él tiene un objetivo, el objetivo es desde el inicio de la creación de Dios, es para que realmente el mundo pudiese ser lleno de la gloria de Dios. Se dan cuenta cómo es importante desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista espiritual, el sexo en sí, por el fruto que produce. Y otro propósito, ya el segundo, es que lo que Dios pretendía también era darnos compañía a través de eso, es la unión, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque la Biblia dice aquí en Génesis 2:18 que no fuimos creados para vivir en soledad. Dios comentó, ¿no es cierto?, acerca de Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y fíjese que la palabra hebrea para solo significa literalmente cortado o amputado. Y la respuesta de Dios para la soledad de Adán fue, en la segunda parte del versículo: voy a hacerle una ayuda adecuada o una ayuda idónea. Entonces, Dios desde el inicio está pensando justamente en nosotros, pensando para que el hombre no estuviese solo, para que nosotros no llegásemos a ser seres solitarios en este mundo. Entonces también Él permitió que el sexo también hiciera parte justamente de esta área más íntima, de tener esta complicidad, de poder estar junto con alguien, ser más íntimo con alguien que con las demás personas. Y esto es plan de Dios para que realmente se pudiese formar la familia. La idea de la familia está muy ligada al sexo también, porque hace con que en la realidad pueda haber esta intimidad, este cuidado de compañerismo que podemos tener uno con el otro. Y fíjense que cuando Dios creó a Eva, dijo en Génesis 2:24, serán una sola carne. Y ustedes se dan cuenta que la experiencia de ser una sola carne es algo mucho más que un simple acto físico, porque como decía Eider, involucra la totalidad de la persona, involucra nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestros pensamientos. Pero también involucra el sexo también. Por supuesto. Entonces todo hace un total de las cosas. En la realidad, cuando nosotros estamos en la relación sexual, se completa, esta es una gran fiesta de la unidad de todas estas cosas. Es como que nosotros hemos juntado muchas cosas buenas y después queremos hacer una gran fiesta, y esto es lo que el Señor llama de intimidad sexual. Así es. Entonces podríamos decir que las relaciones sexuales por sí mismas no producen intimidad en el matrimonio, pero si bien el acto sexual aumenta esa sensación que tenemos de intimidad, en definitiva el acto sexual es ambas cosas, es una celebración de la intimidad, pero también es un medio para profundizar esta intimidad, ¿ya? Sí. Ahora, veamos un tercer propósito de la relación sexual en el matrimonio, y este es el placer. Sí. Quizás el más conocido de todos. Claro. Pero es uno de los propósitos de Dios. Y bueno, y nosotros hemos visto en la palabra del Señor que Él dice que Él ha creado muchas cosas para nuestro placer, y el acto sexual es una de ellas. Leamos algunos textos. Por ejemplo, en Deuteronomio 24:5, Dios dejó las siguientes instrucciones a Israel: no envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún otro deber,
tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Ser feliz, esta palabra es una palabra poética en el hebreo que tiene el significado justamente del acto sexual, del placer que se siente al estar un hombre y una mujer juntos. Entonces, Dios desea que nosotros seamos felices cuando que tengamos relación sexual. Dios en la realidad desea que esto no sea una cosa solo de una vez para procrear, pero que también podamos sentir mucho placer. Y por eso Dios puso tantos puntos erógenos dentro del ser humano. Y entonces porque Dios realmente deseaba que nosotros pudiésemos vivir esto en gran profundidad y gran sentimiento de placer. Leamos otros dos textos donde se habla sobre esta temática. Uno de ellos es Génesis 18:12, que dice: Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Y Proverbios 5:18-19 dice: sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Se dan cuenta que nuevamente vuelve a hablar sobre el gozo, el placer, como siendo realmente esta relación sexual. Y podemos seguir hablando de muchos otros textos que demuestran eso. Hay un libro completo, como yo les dije, Cantares de los Cantares, que habla de esta pasión, porque está hablando justamente de la relación, de los amores, de los deseos internos de Sulamita por Salomón. Y entonces es algo muy profundo realmente para poder de repente estudiar juntos como matrimonio y poder disfrutar, reconocer, ver. Claro que es muy poético. A veces la gente se sentía, está como un poco así como preocupada en que hay un libro en la Biblia que habla del sexo y quisieron muchas veces intentar adaptar a la iglesia de Jesucristo, siendo que está en el Antiguo Testamento. Pero en la realidad el propósito original era la relación sexual, los deseos sexuales dentro de este matrimonio, y que Salomón quería compartir y mostrar cómo Dios está dentro de todo eso, cómo realmente el placer viene del Señor. Y fíjense que las otras dimensiones, como la parte social, emocional e intelectual, que es lo que hemos ido profundizando a través de la intimidad, lo que hacen es que enriquecen la relación sexual. Por eso que es importante que nosotros entendamos que sin esta dimensión superior de compromiso, lo que hacemos es terminar profanando el propósito principal del acto sexual, ¿no es cierto?, que es lo que Dios pensó, y lo terminamos rebajando a un mero acto carnal. Sí, a veces la gente ve eso como algo del hombre o algo del diablo, pero en la realidad el sexo dentro del plan de Dios, en la realidad es para glorificarlo. Sí, la Biblia habla de eso, que en la realidad Dios se glorifica en nuestra relación sexual. Aunque hoy en día la gente no tiene ese pensamiento, porque cuando piensa en el sexo, piensa, oye, ¿qué tiene que haber el sexo con Dios? Entonces como que no se encaja. Y están completamente equivocados, porque Dios se alegra en estas circunstancias, cuando el sexo está dentro de los parámetros de Dios. Sí, y por eso que ese es el otro propósito, que fue creado para la gloria de Dios. Leamos lo que dice 1 Corintios 7:14, cuando dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Y eso está demostrando justamente de que la relación sexual pura dentro de los propósitos de Dios trae santificación, porque limpia el hombre o la mujer de contaminaciones, de confusiones, de los ataques del enemigo, de las tentaciones. Entonces hace con que en la realidad podamos ser santificados, que podamos realmente no solo sentir placer, no solo multiplicar, pero también estar más cerca de Dios. Un hombre que tiene muchos problemas en su mente de contaminación, a través de la relación sexual con su esposa dentro del plan de Dios, es capaz de ser limpio espiritualmente hablando, solamente a través de eso. Es un misterio, es algo espiritual, pero la Biblia sí dice que es de esta manera. Sí, ahora, es verdad que muchas personas tienen dificultad, como decía Aider, para unir la idea de sexo, ¿no es cierto?, a las santificaciones, como que son cosas opuestas.
pero eso se debe a la contaminación a causa del pecado. ¿Ya? La pornografía, otros problemas que ha tenido todos en la los vida, elementos extraños ¿verdad? de contaminación que hemos dejado entrar en nuestro lecho. Pero para el cristiano, el sexo debe ser santo porque fue creado por Dios y tiene propósitos cuando nosotros lo experimentamos dentro de los parámetros establecidos por Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber si tenemos una visión santa del matrimonio? Es complicado y simple a la vez. Así es. Mira, si tú eres capaz de considerar orar antes, durante o después de una relación sexual, es porque tu visión es santa y purificadora. Porque en la realidad eso demuestra de que Dios está con nosotros en este momento. Ahora, cuando el hombre tiene mentalidades o actitudes que no son santas, no son puras, es imposible traer Dios a este momento porque es puramente carnal y a veces hasta mismo del diablo. Y es por eso que en la realidad cuando hay pureza, nosotros podemos realmente vivir esa santidad y esa pureza de poder decir, Señor, tú estás aquí con nosotros, tú estás acá para hacer ese tercero cordón de 3 dobleces también en nuestra relación sexual. Así es. Y en el Antiguo Testamento los patriarcas, ¿no es cierto?, siempre tenían como esa visión de que había como un propósito en la unión que ellos tenían y en las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Y por eso es que lo asociaban siempre también a esto y le veían como un acto fecundo. Que era un cumplimiento de profecías, ¿verdad? Exacto. Que las familias iban a multiplicarse, que Dios a través de sus hijos iba a glorificarse sobre la tierra. Entonces Dios también estaba considerando eso. El hecho de la unidad de un hombre y una mujer era algo que Dios estaba como expectante. Las familias estaban expectantes. Tanto que cuando había la luna de miel, los papás se quedaban del lado de afuera de la pieza donde estaban teniendo relación sexual, porque para ellos era algo santo. No era algo así como, déjalos de su intimidad, son sus cositas. No, era algo espiritual, algo lindo, algo para ser publicado en todos los lugares. Tanto era así que podemos encontrar este libro en la Biblia que está hablando de esta área. Sí. Ahora, como matrimonios cristianos, nosotros debemos buscar, y aquí está la clave de esta clase, la intimidad sexual, pero en pureza. Ahí está justamente lo que clave. tenemos que aprender. Exacto. Y que es lo más fuerte de la enseñanza que queremos enseñarles. Sí, y para que nosotros podamos vivir una sexualidad, una intimidad sexual en pureza, nosotros tenemos que tener cuidado para no dejar que elementos extraños entren en nuestro lecho matrimonial confundiendo el verdadero amor con lo que le conocemos como lujuria. Ahora, el problema es que Satanás ha intentado confundir a las parejas, contaminando el lecho matrimonial con estos elementos carnales y mundanos que al final solo llevan a la lujuria y lo que hacen es corromper el verdadero amor. Y eso genera frustración, tristeza en el corazón de los cónyuges. A veces lo que el diablo ha querido hacer es llevar a la gente a pensar que la relación sexual, aún fuera del plan de Dios, es intimidad. Y eso no es así, porque en la realidad quiebra más de lo que realmente construye. El Señor puso entonces estos vallados, esta muralla de protección que es la familia, donde yo puedo exponerme, estar hasta desnudo delante de mi esposa y ella conocer lo más íntimo mío y yo conocer también lo más íntimo suyo, bajo esta protección que también voy a guardar su corazón, de que es el cuidado completo de la persona. Pero el diablo ha intentado destruir eso, llevando impureza. Nosotros siempre hacemos la comparación a la manzana, ¿verdad? Esta manzana confitada, que también puede, una vez una persona hizo una cebolla confitada y ofreció al matrimonio, y el que comió la manzana sintió mucho placer porque era una manzana y había sido creado para eso. Pero el otro comió también con muchas ganas. Cuando se dio cuenta que era una cebolla, se dio cuenta que dentro, el final era horrible. Y esto ha hecho el diablo, intentado confundir y hacer creer que estas cosas fuera del matrimonio podrían llevar a intimidad, pero esto lleva a la muerte. Y volvamos a recordar el texto de Hebreos 13:4 que dice: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla,
porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Queremos mostrarles ahora este cuadro, donde vamos a hablar de esta es una escala de contaminación sexual, que son falsificaciones que Satanás ha ideado para hacernos creer que tenemos intimidad. En realidad se trata de una escala de profundidad degenerativa, o sea, que empieza por lo más básico, exacto, y se cae a lo y más va profundo. Gradualmente profundizándose en nivel de gravedad. Todo es pecado, ¿verdad? Sí, todo esto es pecado. Pero hay pecados mucho más graves, sí, y hay pecados que en la realidad son el inicio. Claro, y en los niveles más profundos indican ataduras espirituales en el área sexual profunda, ¿ya? Sí. Vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos y haciendo un pequeño alto para explicarles. El primer nivel de contaminación sexual en descenso, como aparece ahí en su pantalla, es la lascivia, ¿ya? Sí. Mucha gente considera que la lascivia no es un pecado, porque la lascivia es todo pecado que está en nuestra mente. Cuando nosotros dejamos nuestra mente ser contaminado por pensamientos impuros, por fantasías, por imágenes que nosotros podíamos crear dentro de eso. Tanto que hoy en día, dentro de ese mismo pecado, está, por ejemplo, la pornografía. Sí. Cuando las personas dejan entrar a través de sus ojos este tipo de pensamento que contamina todo su cuerpo. Abre un espacio y después esta persona está tan contaminada que no logra mantenerse, va a querer pasar a un otro nivel. Entonces tenemos que entender que el pecado en la mente también es un pecado que nos aparta de Dios. Sí, y hoy en día enfrentamos una realidad de que hay acceso libre, ¿no es cierto?, a mucha información y la misma pornografía, ¿no es cierto?, y las relaciones abiertas y promiscuas se han popularizado a través de las redes sociales, se mandan textos, se mandan palabras, ¿no es cierto?, lascivas, etcétera, se intercambian. Y muchas personas, y nosotros en consejería hemos enfrentado eso muchas veces, dicen, no, pero fue solamente ver, fue solamente pensar en esa persona. Palabras, escribí en WhatsApp palabras, pero eso yo no pequé. Pero no tuvimos coito, no tuvimos coito, entonces no fue entonces adulterio. No es un pecado, no es. En la realidad yo vi algo, pero no llegué a pecar. Esto es completamente mentira, hermanos. En la realidad la Biblia dice que todo pecado en la mente es suficiente para llevar a una persona al infierno. Sí, entonces, ¿creen eso? Veamos un texto que nos muestra eso. Eso, le vamos a mostrar el texto donde vamos a trabajar para fundamentar todo lo que vamos a hablar en esta escala. Vamos a seguir con ese texto durante esta enseñanza, pero vamos a leer solo el inicio y después completamos él, solo para que ustedes se den cuenta. Mateo 5, 27 al 30 comienza así. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces ahí nosotros podemos ver justamente cómo a veces el hombre dice, sí, no, sí, en la realidad yo nunca fallé con mi esposa, nunca la traicioné. Pero sabe que Jesucristo vino para hilar mucho más fino de lo que realmente era la ley, los 10 mandamientos. Sí. Él viene a decir, fue dicho que en la realidad no cometerás adulterio. No cometí adulterio. Pero Jesús dice, tú pensaste en la persona, la viste como sin ropa, deseaste a esta persona, miraste para partes más sexuales de esta persona, cometiste adulterio. En el corazón. Sí, entonces tú eres tan pecador como un adúltero. Tú eres un adúltero. No podemos en la realidad sacar esto. Fue lo que la palabra de Dios dice. Y usando la pornografía, en la realidad nosotros podemos ver que esto es un pecado que afecta, porque cada vez que tú ves pornografía, tú estás adulterando o para los solteros están fornicando en cada momento que solo miran la pornografía. El mismo texto en secuencia habla justamente de eso. Sí, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando de algo muy serio, que hoy la gente ha relativizado mucho, ¿sí? Que en la realidad no, esto no es pecado, que yo puedo ser espiritual, ven de ese tipo de cosas, que es como un error, una falla,
un vicio, pero que ¿cómo Dios me va a enviar al infierno? Es la Biblia que dice, no soy yo. No, le estamos agregando. Nosotros simplemente estamos leyendo para ustedes lo que la Biblia nos dice. Así y eso entonces tiene que ver con la lascivia. Y está en un contexto de eso, porque mucha gente argumentaba que aquí se hablaba de cortarle la mano porque eran ladrones, pero... O sacar los ojos porque... No sé, pero en realidad aquí en el texto está hablando de adulterio. ¿Ah? Entonces está hablando del ojo y después en el versículo siguiente de la mano, pero en un contexto de el área sexual. Entra en esta segunda parte que vamos a tratar ahora. Sí. Y entonces ahora vamos en el nivel de descenso, la lascivia, después desciende a la concupiscencia. Esta persona está con su mente tan contaminada, ha visto tantas cosas que el mismo cuerpo ahora y la misma mente pide más. ¿Y sabe cuál es el segundo paso que la persona va a hacer para caer? La autosexualidad, que la Biblia llama de concupiscencia. Sí, y es lo que nosotros conocemos como la masturbación. ¿Ya? Sí, es toda la autosexualidad. Exactamente. Es todo el sexo con uno mismo. No hay nada más egoísta y más fuera del plan de Dios que tener sexo con uno mismo. Así ¿Entiendes? Es como que en la realidad yo me amo tanto a mí mismo que tengo... Eso no fue creado por Dios para ser así. Exacto, y no fue lo que Dios pensó cuando pensó, ¿no es cierto?, en la satisfacción sexual. No era que lo experimentáramos nosotros mismos por una autoestimulación, sino que fuera producto de esta intimidad y de la unión, ¿no es cierto?, dentro del matrimonio con la bendición de Dios. Hoy en día la gente habla mucho a veces de la autosexualización, de la masturbación como algo natural, algo importante para conocer el propio cuerpo. La ciencia, la psicología ha hablado mucho de eso. Una forma de liberarse. Pero la Biblia, imagínate, también hay personas que dicen, pero que la Biblia nunca habló de masturbación. Pues sí habló. Y no fue cualquier uno que habló de eso. Fue el mismo Jesús que habló condenando la masturbación porque también llevaba al infierno. Y es la secuencia de ese texto. Porque ese contexto que estamos leyendo hasta ahora es un contexto sexual. No tiene nada más que eso. Claro. Podríamos leer de nuevo, pero leerlo ahora de forma completa para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué les parece? Fue Jesús mismo que habló al respecto de la masturbación. Sí. Simplemente no usó el nombre masturbación porque es una palabra contemporánea de nuestra época. Pero ya en la época de Jesús también la gente sufría con eso. A pesar que hoy vivimos una época muy fuerte, ¿sabe? Josh McDowell ha dicho que este ha sido el pecado del siglo. Nunca tanta gente al mismo tiempo ha caído en un pecado juntos. Y que esto ha dominado mujeres, hombres, niños, pastores, hermanos, todo tipo de personas, porque se siente muy seguro a través de un celular. Tú puedes entrar en el baño de tu casa cuando nadie te ve. Y entonces, hermanos, se ha llegado a la conclusión que más de 80% de las personas ya han caído en eso y que un número semejante todavía sigue como esclavo de la pornografía. Y de la masturbación, porque la pornografía lleva a la masturbación. Una persona que tiene práctica de pornografía también tiene práctica de masturbación. Así es. Y bueno, y descendiendo en los niveles de profundidad, vamos a la lujuria, ¿no es cierto? Que es todo pecado sexual donde utilizamos a otro para satisfacernos. La idea es esta, mira, la persona está con su mente contaminada, su mente pide más, contamina en su cuerpo a través de la masturbación. Pero nunca va a ser suficiente, va a querer probar también con otra persona. Y ahí entonces él va a buscar a alguien, posiblemente fuera de un matrimonio, para poder realmente sentir estos placeres que su mente está quemando constantemente cuanto a eso. Así es. Y fíjense que para el matrimonio entonces aquí entra lo que es el adulterio, ¿no es cierto? Que ya explicamos que adulterar no es solamente tener el coito con otra persona, pero también, ¿no es cierto?, tener pensamientos de tipo sexual o pensamientos con otra persona que no sea su cónyuge.
Pero si bajamos más, en un nivel más profundo, están todas las degeneraciones sexuales, que ahí entran todo lo que son las prácticas antinaturales y que realmente se alejan por completo de lo que es el plan de Dios. Ahora, esto es muy importante que podamos hacer un paro y entender algo. ¿Dónde encontramos un pedófilo? ¿Dónde encontramos justamente un pornográfico? ¿Dónde encontramos las personas que están en lo más profundo realmente del pecado, los pecados sexuales más terribles? ¿Sabe que no empieza del día a la noche? Empieza en tu mente. Y es allí donde tenemos que santificar nuestra mente. Tiene que comenzar la tenemos batalla. que purificar. Y si tú tienes problemas en esta área, necesitas discipulado, necesitas confesión de pecado, necesitas pedir ayuda para que tu mente sea pura y entonces tu cuerpo será puro, tus relaciones serán puras y jamás llegarás a caer en un pecado, una degeneración sexual tan fea como nosotros hemos visto, que son hasta socialmente condenables. Exacto. Entonces, para seguir hablando de estos elementos y analizando todas las cosas externas que contaminan nuestro lecho matrimonial, queremos también hacerles algunas advertencias de otros elementos externos que contaminan. Y en la literatura contemporánea, incluso cristiana, ha salido un eslogan que es muy conocido, que dice que todo es permitido entre cuatro paredes, siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Y eso no es verdad, porque en la realidad podríamos estar pecando en común acuerdo. Exacto. Y esto ha pasado muchas veces, que la gente ha pecado en común acuerdo y eso le está apartando de Dios. No es bíblico eso. Hay otra también que dice, si la Biblia no dice, entonces liberado. Como que está permitido. No, porque también porque la palabra, nos alejamos de los propósitos. La palabra de Dios dice que Dios creó la naturaleza y la naturaleza testifica la creación de Dios. Entonces podemos ver a través de la forma como Dios nos creó algunas cosas que realmente no son naturales y vamos a desvendar algunas, quebrar algunos paradigmas muy contemporáneos que de alguna manera han afectado. Personas, por ejemplo, que tienen fantasías sexuales. Yo soy un bombero. Ya, yo voy a ser una enfermera o una colegiala que a veces se usa y que imagínense lo que significa. Uno se viste de esta manera y después es como para excitarse. Claro, tener algún momento especial. Y a veces dentro de las iglesias se anima a hacer esto como para animar la relación sexual. Y nada más impuro que esto. Porque en la realidad tú estás declarando con eso que en la realidad tu cónyuge no es suficiente. Tú tienes que disfrazar y pensar en otra cosa diferente. Yo no soy bombero, nunca pretendo ser bombero. Entonces tú estás pensando en quién, ¿es en mí o en otra persona? Te das cuenta que de ahí empieza todo el problema, que en la realidad las fantasías no vienen del Señor. Nosotros, el Señor es suficiente para cuando te dio a ti, para mí, que tú eres suficiente para todos mis placeres, para poder llenarme, complementar en todo lo que necesito y hasta sexualmente. Todo lo que va fuera de eso es antinatural, no es de la voluntad de Dios. Así es. Y otro de los errores, otra de las contaminaciones es que muchas veces, como decíamos antes, hay matrimonios que se ponen en acuerdo, ¿no es cierto?, para pecar. Y entre esas cosas está la pornografía. Matrimonios que ven pornografía juntos para excitarse, para iniciar el acto sexual. Pero eso es invitar al enemigo a que esté ahí participando de nuestra intimidad sexual, poniendo estos elementos de contaminación. Hacer un sexo en grupo, es esto lo que están haciendo, pero de forma virtual, ¿verdad? Y también existe esa gente que dice, pero los fetiches y hasta sex shopping, eso no está mal, ¿verdad? Porque en la realidad yo no estoy pensando en otra persona, claro, pero está pensando en otra cosa que no son los miembros que Dios te dio para ser feliz en la relación sexual. Entonces hay personas que usan un vibrador, significa que nuestra relación y mi pene y tu vagina no es suficiente, que en la realidad uno tiene que buscar otras cosas para excitarnos porque no somos suficientes. Te das cuenta que con eso también declaramos que Dios se equivocó, de que Dios en la realidad no nos hizo completo para dar la felicidad uno al otro. Y por eso que entonces es un pecado y es lujuria. Se aleja de la voluntad de Dios, exactamente. Y además, por ejemplo, a veces la gente pregunta, pero ¿y el motel? Y, pastor, el motel sí, ¿verdad? Porque ahí no hay ninguna cosa. Voy con mi esposa, no voy con...
Sí, hermanos, pero es una cuestión espiritual más que nada, ¿entiende? En la realidad no estoy diciendo que tú estás pecando por ir con tu esposa al motel. Pero ¿por qué no vas a un hotel? Porque el motel, considera una cosa, la persona que estuvo justo antes de ti, ¿tú sabes quién fue? Posiblemente un homosexual o una orgía o gente que estaba haciendo cosas equivocadas, un hombre con su amante. Y el ambiente espiritual es pesado, muy malo. No vale la pena que tú expones y estar en un lugar tan malo, tan contaminado. La Biblia habla tanto de eso, de salir de estos lugares impuros para que uno no sea contaminado. Porque también el ambiente espiritual contamina y puede llevarnos a caer. Entonces busca un hotel bonito y pasen un momento juntos, romántico, eso no hay ningún problema, pero es por el ambiente. El motel tiene un ambiente espiritual muy malo. Quisiéramos también, ¿está bien lo que hemos hablado hasta ahora? ¿O podemos entrar más adentro en la área chica? Mira, yo quisiera hablar de un punto que a veces la gente no le gusta hablar y pocos pastores han hablado sobre esto. Pastor, ¿se permite el sexo anal? Hermanos, en la realidad eso está dentro de una idea también contemporánea que viene de la contaminación de la pornografía, pero no es algo que en la realidad trae placer a los dos, porque Dios cuando creó la mujer le puso áreas erógenas en su vagina, en sus senos, en su cuerpo, casi por todas las partes. Pero no hay ninguna, los médicos han descubierto eso, ningún punto erógeno en el ano, ninguno. Entonces para la mujer duele mucho. Y si una mujer llega a tener placer, no es un placer real ni físico, es un placer más asociado a fantasía, lascivia, de lujuria dentro de ella, por lo que ha visto también porque está contaminada, pero no porque siente mucho dolor. Quien ha experimentado esto sabe que siente mucho dolor. Quizás el hombre, es antihigiénico también. Quizás el hombre va a pensar, no, porque es más apretado y todo, pero sabe que en la realidad eso le puede causar muchos problemas de salud, porque es antihigiénico, problemas también físicos, ¿verdad? Que puede provocar ¿no es cierto? La rotura del esfínter, ¿no es cierto? En el caso, y eso puede traer, ¿no es cierto? Incluso puede provocar en el hombre también el contraer enfermedades como el cólera. Mira, hermanos, no es natural, y es ahí donde yo digo que la naturaleza demuestra la creación de Dios, de que esto es para sacar, no es para poner nada ahí. Dios hizo algo especial para que el hombre pudiera disfrutar. Disfrutemos de esta parte y que realmente seamos felices, pero no buscando cosas que son antinaturales. Y entonces, todo esto que le hemos mostrado es para que ustedes identifiquen si han dejado que algunos elementos extraños, contaminantes, entren en su lecho, ¿no es cierto?, matrimonial. Y si eso ha sido así, el camino es el arrepentimiento. Deben confesar, arrepentirse y como matrimonio hacer un compromiso ahora de caminar en santidad y de tener un lecho, ¿no es cierto?, matrimonial santo que agrada al Señor, satisfaciéndose entre ustedes, pero que el Señor esté presente, ¿no es cierto?, y que nosotros podamos agradarle también con nuestra relación sexual. Que sea santo, que glorifique a Dios, que tenga mucho placer, pero que sea dentro realmente de la voluntad de Dios. Sí, ahora hay un elemento más asociado a la contaminación y que tiene que ver con algo que sucede y queremos mostrarle esta imagen. No sé si ustedes se fijan que en esa imagen se ve el matrimonio, ¿no es cierto? Y no sé si observan que en el otro hay parte de uno. Se fijan que partes de la mujer están en el hombre y partes del hombre hay en la mujer. Y esto se da justamente porque Dios permitió de forma espiritual que se den estos lazos de alma. Cuando nos hacemos una sola carne. Son de Dios. Esto Dios nos da eso y es bíblico, ya les vamos a mostrar los textos, para que realmente nosotros podamos echar de menos uno al otro, que no sea algo pasajero, que se pueda unir nuestras almas, unir nuestros corazones, por eso se llama lazos de alma, para que podamos llegar a ser uno, para que cuando yo esté muy lejos yo pueda sentir el olor de mi esposa y desearla con todo mi corazón.
Sin embargo, cuando una persona tiene relaciones fuera del matrimonio, también se crea lazos de alma con esta persona. Y después esto es terrible para dentro del matrimonio, porque tú traes para dentro del matrimonio no solo sensaciones, recuerdos, pero tú también traes para dentro de tu matrimonio lazos espirituales. Por ejemplo, por eso que la Biblia dice que cuando un hombre se acuesta con una prostituta, se hace uno solo con ella. Y esto significa que tú traes para tu matrimonio áreas espirituales. Toda la opresión espiritual que esta otra persona tiene se comparte contigo. Después tú vienes y te acuestas con tu esposa y compartes lazos espirituales. Y por eso que no es solo la cuestión de la traición física, es en la realidad una contaminación espiritual, las relaciones por fuera. Y a veces no solo sexuales, a veces cualquier tipo de pensamientos y todo, deberíamos en la realidad arrepentirnos y cortar estos lazos. Exactamente. Por eso la Biblia también era tan clara de que no debían ellos casarse con mujeres paganas, porque esto comprobaba este lazo profundo que ocurre a través del acto sexual. Veamos lo que dice la Biblia sobre estos lazos de alma, ahí en Génesis 34, vamos a leer los versos 2, 3 y 8. Miren lo que dice, y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó, ahí está el lazo de alma, a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y en el verso 8 dice, y Amor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Se dan cuenta que esto es lo que pasa. Sí. Sabe que el gran peligro de eso, si uno no se arrepiente, no confiesa, no ora y no corta, le vamos a enseñar eso a través de la aplicación. Pero si tú no cortas eso en tu vida, arrepintiéndose, confesando para tu cónyuge y realmente orando a Dios, haciendo un corte espiritual en todas estas ataduras del pasado, lo que va a pasar es que cuando tú estés volando bajito, cuando en estos días no esté bien tu matrimonio, en que tú estás pasando por los momentos malos que deberían luchar junto, ¿sabes lo que va a pasar en tu mente? Lo primero que va a venir son estos lazos de alma. Te va a acordar de tal persona, eso te va a hacer caer de nuevo, te va a hacer querer buscar a esta persona, o cada vez que tú te encuentres con ella, o personas semejantes que te puedan hacer recordar eso, tú vas a caer. Entonces por eso tenemos que estar limpios eso y mantener también. Eso también Y otra, para que realmente seamos puros, para que nuestra relación esté solo entre nosotros. Y aquí está el texto que Ider había mencionado antes y dice 1 Corintios 6, 16, 18, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces debemos tener cuidado con los lazos de alma, y ese es un área que nosotros queremos recomendar que sea sanada. Si ustedes nunca como matrimonio hicieron eso individualmente, de cortar los lazos de alma con relaciones pasadas, es importante que ustedes puedan sanar eso para que su lecho se mantenga intacto, sin manchas, sin elementos extraños, sin brechas, para que el enemigo, ¿no es cierto?, se involucre en el área sexual del matrimonio. Aunque esta persona haya sido tu ex-cónyuge. Sí. Porque en la realidad es importante empezar algo nuevo, un nuevo pacto. Uno corta para no ser tentado y no tener ninguna cosa más con esta persona. Y traer entonces esta santidad a nuestro lecho, a nuestra relación. Sí. Y después de hablar de la importancia de la santidad, que es algo que debe ser restaurado en la intimidad sexual, también tenemos que hablar que, así como leemos en todo el curso hablado de nuestras diferencias de carácter, de cómo pensamos distinto, ¿no es cierto? Somos muy distintos, hombre y mujer. También en el área sexual tenemos algunas diferencias. Y entre esas cosas, y a veces esas diferencias pueden traer problemas, ¿no es cierto?, y conflictos en el área sexual. Pero la primera diferencia es que nosotros somos distintos en la naturaleza de nuestra necesidad sexual, ¿ya? Para el hombre, la necesidad sexual es algo físico, ¿ya? Él necesita tener relación sexual. ¿Por qué? Porque cuando las vesículas seminales se llenan,
él, ¿no es cierto?, experimenta ahora una necesidad física de eyacular y por eso el hombre, físicamente hablando, por su naturaleza, él siempre va a querer más sexo que la mujer. ¿Ya? Por otro lado, en el caso de las mujeres, la necesidad sexual se tiende a basar en la naturaleza emocional. Para la mujer tener sexo es algo emocional. Ella necesita sentirse amada para querer tener relaciones sexuales. Y a veces nosotros nos olvidamos que el sexo opuesto es opuesto. Y entonces, si no nos adaptamos a esas diferencias, lo que va a pasar es que vamos a empezar a tener conflictos. Ella, ¿no es cierto?, no dándole a su esposo la satisfacción que él necesita físicamente hablando, y el esposo queriendo hacer del acto sexual algo meramente físico y olvidándose que para ella es algo, ¿no es cierto?, emocional y que ella necesita sentirse amada y bien atendida para tener una buena relación sexual. Entonces es muy importante llegar a entender eso, porque a veces el hombre entra en el sexo pensando que su esposa es igual a él. Sí. Y la esposa entra en el sexo pensando, pero ¿cómo no me entiende? Claro. Si él piensa igual que yo y siente lo mismo que yo estoy sintiendo. Y no es así, porque el hombre en la realidad, cuando tiene relación sexual, normalmente él está simplemente como desestresándose. Por ejemplo, un hombre es capaz de llegar del trabajo después de un día terrible, un día que todo le fue mal, que tuvo una pelea con su jefe, que en la realidad le perdió un dinero, va a tener que pagar una multa y todo, en el camino casi choca el auto, llega a la casa súper estresado, le cuenta eso a su esposa y dice, ¿vamos? Y está preparado, y la esposa pregunta, pero ¿cómo logras? ¿Cómo puedes? Después de todo eso que le pasó, ¿tú aún tienes ganas de eso? Porque para la mujer no es así, porque para la mujer todo tiene que se encajar. No haya ruido, que los niños estén acostados, de que está con la no mente tenga... tranquila, concentrada, saber que él la ha amado, claro, que la ha durante tratado todo bien el durante día, el día. que durante todo el día la trató bien, que no hubo ningún problema, que las cosas estaban arregladas entre ellos. Claro. Y entonces uno no piensa en el otro contra eso y comete este error de creer. El hombre cree que para la mujer también es algo sexual, es algo físico, y no es así, es emocional. Y la mujer piensa que el hombre también está sintiendo una emoción y no es así. Y es por eso que nosotros también consideramos eso de que es mucho más difícil trabajar un caso de una traición de una mujer que de un hombre, porque una mujer cuando llega a caer es porque realmente involucró sentimiento. Entonces tiene que haber un arrepentimiento mucho más fuerte y es mucho más difícil cuando esto pasa. Es por la forma como nosotros hemos sido creados. Sí, otra cosa donde somos distintos es que el hombre, o sea, en lo que nos excita, porque el hombre, por ejemplo, se tiende a estimular sexualmente por la vista, ¿ya? En mucho mayor grado que la mujer. Y por otro lado, la mujer, ¿no es cierto?, ella se siente estimulada por caricias suaves, por palabras amorosas, por acciones positivas o por tiempo de calidad. En realidad depende mucho del lenguaje de amor, que fue una de las lecciones que pasamos recientemente. Por eso que la mujer tiene que cuidar qué mensaje está pasando, porque quizás ella no está en su mente considerando nada malo, porque en ella no hay algo malo. Pero si está con una falda corta, con una ropa apretada, tú estás pasando un mensaje, tú estás haciendo con que algún hombre se queme al mirarte. Entonces también es importante cuidar eso para cuidar a ti, cuidar tu matrimonio y cuidar también a esa otra persona, porque tú estás haciendo algo que va a crear en la otra persona algo que tú no quieres hacer. Y por eso que el hombre también tiene que tomar cuidado con las cosas que habla. A veces en el trabajo decir, hola linda, ¿cómo estás? Que está sexy hoy. Y uno piensa que es una bromita, como que es un juego, y tú no sabes el mal que está haciendo en una mujer, en el corazón de una mujer. Porque puede pasar un mensaje equivocado. Exactamente. Sí. Y otra diferencia también que nosotros podemos mencionar se halla en la respuesta que nosotros tenemos, la respuesta sexual dentro del contexto de las relaciones sexuales, porque la respuesta física y emocional del hombre tiende a ser rápida y explosiva, pero la de la mujer siempre tiende a ser más lenta y perdurable. Y entonces nosotros podemos hacer una comparación. Una comparación aquí. Que el hombre es como una cocina a gas y la mujer es como una cocina a leña. No sé si ustedes ya vieron o visto cómo funciona. ¿Cómo funciona la cocina a gas, que es el hombre? Es así, tú prendes el fósforo,
es muy rápido, principalmente en la juventud. Quizás Sí. con el tiempo el hombre se tranquiliza un poquito más, pero aún así la respuesta Es cuando rápido. es adecuadamente excitado es muy rápido, tanto en excitarse como también desexcitarse, o sea, llegar a la conclusión de las cosas. Pero una mujer no funciona igual que nosotros, y quizás nosotros pensamos que la mujer es igual y por eso hacemos todo mal, todo equivocado. Porque tú termina lo tuyo tan rápidamente que no consideras justamente que tu Que la esposa mujer necesita necesita tiempo. Claro. Porque la mujer es como esta cocina a leña. ¿Cómo se hace para hacer fuego en la cocina a leña? Primero tiene que juntar madera, Sí, y tiene que madera estar seca, No ¿ya? puede estar húmeda. Ponerla de la forma adecuada, poner el papel, poner fuego, después soprar y ver hasta el momento que en la realidad empieza a tomar fuego, y aún así tiene que mantenerla, porque cuando llega a salir prende, realmente las brasas no se apaga fácilmente. Entonces no es como el hombre que no, la mujer es mucho más intensa que el hombre en el sexo, porque cuando ella llega a tener realmente un clímax, el clímax de la mujer dura mucho más que del hombre. A veces ella dura durante mucho tiempo, más de minutos, puede estar a veces 1 hora sintiendo aún parte de este placer. Por eso que el hombre tiene que aprender realmente a respetar a su esposa, porque muchas veces el hombre cree que el momento que decide realmente la penetración es el hombre, porque estoy listo. Y esto no es ser un hombre de Dios, ni ser un hombre cariñoso. En la realidad son nuestras esposas que deciden el momento. Y entonces podemos tener caricias antes, podemos excitarla, podemos tener estos momentos para que ella pueda decir, ahora estoy lista. Y es ella quien decide. Y el hombre que sigue esta regla va a ser muy feliz y va a poder aprovechar mucho. Y también cuando tú eres capaz de esperar lo tuyo, tú haces a tu esposa feliz y tú te sientes mucho más hombre y hombre espiritual que cualquier otro hombre. Porque hermanos, en la realidad, penetrar una mujer y eyacular dentro de ella, cualquier canalla en el mundo hace eso. Pero un hombre de Dios sabe cómo cuidar de su esposa y del corazón de ella y hacer con que realmente ella pueda hacerse feliz. Hay muchas mujeres que se casaron con hombres que no son sensibles y que nunca quizás han sentido el placer por lo mismo. Porque es la mujer la que realmente decide esto, el momento adecuado. Piensen en una cosa, hermanos, para el hombre, el momento más importante del sexo es el durante. Es donde el hombre más es feliz, donde más siente mucho placer. Pero ¿sabe cuándo la mujer siente placer? Es antes y después. Porque el antes, todas las caricias, todos los cariños, y durante el día, si durante el día te portaste bien, llevaste una flor, dijiste palabra bonita, y que después no llega a la casa y dice así, oye, que ni siquiera me preparaste la oncecita. Ya se enfrió, listo, ya no funcionó. Entonces uno tiene que trabajar todo eso. Dura mucho tiempo para que la mujer esté realmente a punto, pero cuando llega a punto, dura mucho tiempo y es muy intensa. Y otra cosa que a la mujer le gusta mucho, como yo les dije, es el final. Es que después que termine el hombre, ¿qué le pasa al hombre? Porque como era un antistresante, este hombre duerme, ¿verdad? Pero la mujer no, la mujer quiere conversar, quiere un abrazo, para decirse que se aman y todo eso. Y entonces también tenemos que aprender eso. El hombre que encuentra esos caminos sobre la tierra puede ser muy feliz en esta área. Feliz, porque las mujeres no son frías sexualmente, simplemente son mal excitadas, son maltratadas. Así es. Y en ese sentido queremos animarles entonces también a considerar que conocer estas diferencias que le hemos mencionado pueden ayudar a mejorar nuestra intimidad sexual. Pero también es importante reconocer que cada pareja, ¿no es cierto? Primero, que aquí no se trata de desempeño, porque hay a veces eso de que cuántas veces, cuánto es lo mejor y cuántas deberían. Todos los días. Todos los días o una vez. 2 veces al día. ¡Uy! Sí. Tú eres el mejor de todos. Sí, no, en realidad se trata de la profundidad de la relación y cada matrimonio puede tener ritmo distinto, ¿ya? Y lo importante es que ustedes puedan conocer y respetar esos tiempos. Y también un elemento clave aquí es la buena comunicación. Lo que importa es que si realmente
ellos se aman, que están trabajando juntos esta área y que cuando están juntos cumplen todas estas áreas, sienten mucho placer, glorifican a Dios y andan en pureza. Finalmente, entonces, queremos decirles lo siguiente, que este es un área donde tenemos que mantener también la llama del amor, ¿no es cierto?, bien flameando y viva, y para eso, tal como lo hemos dicho ya en otras clases, el romance es muy importante, y el romance, si no se trabaja, si no se cultiva, lamentablemente ese fuego se apaga. Sí. Entonces nosotros queremos hacerles un desafío para terminar esta clase, y es que ustedes puedan fomentar también y trabajar, no descuidar su amor romántico. Y eso significa que ustedes deben de forma, ¿no es cierto?, consciente trabajarlo y dedicarse tiempo el uno al otro para cultivar el romance, como por ejemplo salir juntos, solos, ustedes, el matrimonio. Aun cuando tú tengas hijos Sí. y todo, aprende también que un día los Sí. hijos se van de la casa y ustedes tendrán que estar juntos. Hay muchos Sí. matrimonios que después, cuando los hijos se van, no tienen nada más que hacer porque Claro. vivieron para los hijos. Tomen tiempo, Salgan todos los juntos, meses, sí. muchas veces, para estar juntos. Salgan juntos, conversen juntos, a lo mejor tomar estos tiempos para compartir los sentimientos, como hablábamos en los lenguajes del amor, darse regalos significativos periódicamente, tener tiempos para hacerse caricias, no necesariamente sexuales, sino que tiempos de caricias el uno al otro, abrazarse mucho, usar palabras amorosas, de afirmación Marcar el uno al tiempo, otro. no dejar esto acontecer por si Claro, acaso. no. Decir, oye, tomemos un tiempo juntos Yes. para disfrutar juntos, Sí. para poder... Por muchos años nosotros hicimos el desafío de que el día que ustedes hacen aniversario, que en nuestro caso es el día 29, que todos los 29 sea el día para de salir. cada mes. Claro, todos los 29 de cada mes sea nuestro día. Les hacemos este desafío y queremos invitarles también a que, ya que les dimos la herramienta de la vitamina del amor, ¿no es cierto?, que está la app ahí en el Google Play, pueden hacer una vitamina del amor más ahora antes de terminar este curso, y háganlo como un hábito, a lo mejor una vez al mes, ¿no es cierto?, algunos que tengan más posibilidades, 2 veces al mes hacer una vitamina del amor el uno al otro, sorprenderse, salir juntos y cultivar este amor y trabajar el romanticismo, que es importante para que también podamos cultivar la intimidad sexual, la intimidad física en el matrimonio. Usa tu creatividad. Seguramente un día tú supiste, varón, cómo conquistar a tu esposa. Tú sabes lo que a ella le gusta. Entonces conquístala todos los días, porque el verdadero hombre, el verdadero conquistador de Dios, es este hombre que conquista a la misma mujer todos los días de su vida. Así que bueno, con esto terminamos nuestra clase de hoy y queremos animarles a revisar la aplicación, a realizar los pasos que ahí se solicitan y a santificar su vida sexual, a cultivar la intimidad física dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Así que, ¿qué les parece si oramos? Señor, queremos poner delante de ti nuestras vidas y pedirte, Señor, que tú puedas poner tu plomada también en nuestra vida sexual como matrimonios, a cada uno de estos matrimonios que puedan sinceramente, Señor, sin temor, analizar sus vidas delante de ti y dejar que tú pongas la plomada y que tú ordenes. Queremos sacar todo elemento extraño, todas las cosas que se vayan, Señor, de tu voluntad, y queremos, Señor, ajustarnos a tu propósito. Señor, queremos vivir la sexualidad tal como tú la planeaste y queremos experimentar el placer, Señor, y saber que esto también es para tu gloria. Gracias, Señor, por cada matrimonio que está viendo este video, y Señor, te bendecimos y te agradecemos por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en la próxima clase. Muchas bendiciones. Chao. Chao.